la constructora no le está cobrando intereses, le cobran intereses como a nosotros. Y más costosos. Y más, imagínate, yo ni siquiera sabía Sí, eso. es más Al momento de la entrega, pero entrega sin firma de escritura, ahí tú consideras que está bien o consideras que no está bien. Esto hay que verlo como el abogado, depende. Firma de escritura. En este video vamos a hablar de este proceso de firma de escritura y la entrega del inmueble. Con Lau venimos haciendo esta secuencia de videos. Si no han visto los anteriores, los invitamos a que los vean. Ya sabemos que Lau es una abogada especialista y experta y trabaja de cara al constructor, y en estos videos nos está dando la visión de cómo debería hacer las cosas el constructor, y también pues que hay algunos compradores que no hacemos las cosas bien y nos está dando consejitos de cómo hacerla mejor, ¿cierto? Así. Entonces, Lau, ya empezamos con la firma de la escritura, ya el constructor cumplió todos los requisitos, el apartamento está listo, hay reglamento de propiedad horizontal expedido, servicios ok. Yo ya como comprador en esta etapa tengo la obligación de tener el crédito hipotecario aprobado y ratificado, listo para desembolsarse, y entonces en esta etapa siempre hay un tema muy doloroso para el comprador y es los intereses de subrogación. Cuéntanos de cara al constructor qué es, por qué se generan y en qué momento si es legal que los cobres. Bueno, Lady, me parece un tema súper importante porque es muy difícil de entender. Sí. Creo que a los clientes consumidores les cuesta muchísimo entender este concepto, entonces lo voy a explicar por partes. Sí. Resulta que cuando un constructor va a desarrollar un proyecto inmobiliario, generalmente financia esa construcción. Parte con los recursos que van aportando los clientes de cuota inicial, pero la mayoría de los recursos los obtiene de créditos que obtienen el sistema financiero de los bancos. Y eso significa que ese constructor durante todo el desarrollo del proyecto le paga unos intereses a ese banco que le financió el proyecto. También le cobran intereses, que la gente Claro. cree que como es una empresa, una constructora, no le están cobrando intereses, le cobran intereses como a nosotros. Y más costosos. Y más, imagínate, yo ni siquiera sabía Sí, eso. es más costoso. Los colombianos de a pie, ellos también pagan intereses. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Los intereses de subrogación consisten en que si el cliente recibe el inmueble en un momento en el que no se le ha escriturado la unidad inmobiliaria, por cualquier razón distinta a que sea culpa del proyecto, o el cliente recibe el inmueble y entre el momento en que lo recibe y lo escritura pasa un tiempo largo para que el banco que le dio el crédito a ese cliente para comprar su apartamento o su casa le desembolse el crédito al constructor, ese cliente empieza a pagar por el derecho a utilizar materialmente ese inmueble sin haberlo pagado en un 100%, el equivalente a los intereses que el constructor le está pagando a su banco por financiarle el proyecto. Esto es bien enredado, pero vuelvo y les explico. Es como si el cliente, al utilizar un inmueble que no ha terminado de pagar, pagara los intereses que el constructor le tendría que pagar a su banco por haberle financiado el proyecto. Yo aquí quiero agregar algo porque de verdad, yo siendo abogada de los consumidores estoy de acuerdo con los intereses de subrogación. Si los cobran bien, ¿cierto? Si lo están cobrando con las características que Laura dijo. ¿Por qué? Porque es que, a ver, planteándolo de cara del comprador, listo. Yo pagué el 30%, ¿cierto? Firmo la escritura, me entregan el derecho de dominio para yo poder usar ese apartamento, y yo ahí todavía solamente he pagado el 30%, Exacto. porque así es el proceso. El banco no va a desembolsar si la escritura no está firmada, ¿cierto? Entonces, así es el proceso entre constructora y banco. Y adicional a eso, pues la constructora ya me entregó el apartamento y mi banco no le ha desembolsado. Exacto. Es decir, yo estoy viviendo en ese apartamento y no estoy pagando ni arriendo y tampoco estoy pagando la cuota de crédito porque mi banco no lo ha desembolsado. Pero por el lado de la constructora, como ya me entregó el apartamento, pero mi banco no lo ha desembolsado, le sigue pagando intereses a ese crédito constructor. Entonces, mira que si uno lo plantea de esta forma, de verdad que sí es justo los intereses Exacto. de subrogación, porque yo estoy usando un apartamento del cual solamente he pagado el 30% y la constructora por su cuenta ya cumplió con su obligación, me firmó escritura, me entregó el apartamento y sigue asumiendo unos intereses pues que de verdad no le corresponderían. Yo creo que también por eso se llaman de subrogación, porque es que me trasladan unos intereses que la obligación es de la constructora, pero me los entregan a mí pues porque la constructora ya cumplió y yo soy la que no ha cumplido, bueno, mi banco, pero también es responsabilidad mía. Cuando yo no estoy de acuerdo con los intereses de subrogación, cuando los liquidan mal y cuando la constructora no hace las cosas bien. Pero si hace las cosas bien, de verdad que sí me parece justo. Cuando no se hacen las cosas bien, Sí, los intereses de hablando. subrogación solo se pueden cobrar cuando están expresamente pactados en el contrato. Es decir, el desarrollador no se los puede inventar. Exacto. Tiene que haber un pacto previo que diga qué son esos intereses, cómo se cobran y algo que muchas veces se ha omitido y es a qué tasa se van a liquidar. Porque yo no le puedo decir a una persona le voy a cobrar intereses, pero el día que yo quiera decido a qué tasa se los voy a cobrar. Sí.
todo tiene que estar expresamente identificado para que sea viable, pero yo también considero que es sumamente válido siempre y cuando estén expresamente pactados. Claro, pero por ejemplo yo he tenido casos con compradores que por ejemplo les entregaron antes de la firma de la escritura por situaciones del proyecto. Pocas veces pasa eso, pero entonces el constructor es como listo, mira, ya tengo todo listo, ya todo listo, me falta el reglamento de propiedad horizontal, que sin ese documento no se puede firmar la escritura, el comprador ya lleva mucho tiempo esperando, entonces le entregan el apartamento, ¿cierto? Pero ahí no ha habido firma de escritura. Y no había firma de escritura porque al constructor le falta el reglamento de propiedad horizontal. Y ya, entonces, cuando hay firma de escritura, pues sin la firma de escritura no se puede desembolsar el crédito, mi crédito, como comprador. Entonces, cuando hay, por ejemplo, en ese supuesto que no ha habido firma de escritura, yo he tenido casos de constructoras que quieren cobrar los intereses de subrogación desde el momento de la entrega, pero entrega sin firma de escritura. Ahí tú consideras que está bien o consideras que no está bien. Esto hay que verlo como el abogado, depende. ¿Y de qué depende? Depende de quién es la responsabilidad de que no se haya podido firmar la escritura. Y que no se haya desembolsado el crédito. Sí, porque no siempre podemos verlo como una responsabilidad del desarrollador. Claro que si la responsabilidad es porque el desarrollador no ha logrado tener reglamento de propiedad horizontal y por eso no se ha podido escriturar, pues la responsabilidad es del desarrollador y no debería cobrar esos intereses. Lo podría cobrar desde la firma de la escritura, sí, o sea, pero desde la entrega hasta la firma de la escritura, yo digo que no deberían de cobrarlo. Pero si la responsabilidad es porque el cliente no ha logrado hacer un cierre de su crédito, no ha logrado hacer un cierre financiero y el proyecto le va a hacer el favor, digamos, de entregarle la unidad para que habite ella, y el cliente le estaba faltando algo para que le ratifiquen el crédito, está faltando un avalúo en estos de títulos, algo que es de competencia de una demora del cliente, de una situación del cliente, y el proyecto está listo para escriturar, pero el cliente es el que no lo ha logrado y antes le están haciendo de pronto un favor de facilitarle el inmueble, el cliente sí debería pagar esos intereses. Entonces, el punto clave no es si se firmó o no se firmó escritura, sino de quién es la responsabilidad de que no se haya podido hacer ese pago final y ese desembolso. Ay, me parece súper chévere ese punto, o sea, de quién sea la responsabilidad, ahí miramos si se cobran, desde ese momento se cobran o no se cobran los intereses de subrogación, listo. Ya chequeado este tema, hablemos de la entrega, porque también en esta etapa es muy importante, listo. Ahí ya sabemos, o para los que no saben, que en esta etapa el constructor me tiene que hacer un acta de entrega, ¿cierto? Que ahí se van a establecer y se van a revisar, bueno, ¿qué me prometieron? Aquí es donde se va a ver lo que me prometieron y lo que me entregaron, ¿cierto? Pero yo he tenido casos de compradores que son como, Lady, esto no corresponde a lo que me prometieron, entonces no quiero recibir. Bueno, ¿cuál es la obligación? O sea, ¿cuál es el efecto jurídico del acta de entrega? Puedo decidir no recibir el apartamento, estaría incumpliendo el constructor, incumplo yo, y hablemos también un poco de las garantías. Bueno, esto es muy importante y voy a ser muy concreta. La única razón por la cual un cliente se puede negar a recibir un inmueble que está listo para ser entregado es que él mismo no cuente con las condiciones para ser habitado de manera segura y con salubridad. Súper bien. Cualquier otra razón no es motivo para negarse a recibir. Y con esto me refiero a que tengo quejas con la carpintería, no me gustó la pintura, esta puerta vidriera de pronto está desajustada, el piso le falta un pedazo de lechada, está un poco floja una manija de una puerta. Esas no son razones para negarse a recibir un inmueble. Todo aquello que sea subsanable y que no afecte las condiciones de habitabilidad se llama solicitud de atención de la garantía legal, que como está plasmada en el Estatuto del Consumidor, será de 1 año para acabados y redes vitales, elementos no estructurales, y de 10 años para la estructura a partir de la entrega del inmueble. Entonces hay que fijarse muy bien porque muchas veces los clientes dicen no me gustó la pintura, el color no me gustó, la carpintería es gris claro y yo pensaba que era gris más oscurito, o sea, cosas tan subjetivas que el cliente dice no voy a recibir. Y la verdad verdadera es que esto no es una razón jurídica, el proyecto podría dar por entregado el inmueble y empezar a cobrar al cliente lo que corresponde por el uso de ese inmueble porque no es una razón válida. ¿Cuál sí es una razón válida? Que el inmueble, por ejemplo, no tenga agua, hay un error en la tubería, no tiene, o sea, es inhabitable, o que no tiene condiciones de energía, o que tiene una fuga de gas. Si el inmueble realmente se identifica como en una condición insegura para ser habitado o insalubre, o que le falta una ventana, pues imagínate quién va a vivir en un inmueble que le falta una ventana, pero la realidad es esa, solo cuando la condición es inhabitable. Otros casos, por ejemplo, cuando se trata de primeros o segundos pisos,
que tienen problemas en la tubería y de pronto tienen inundaciones de aguas grises o de aguas negras, también eso es una condición de insalubridad, o cuando tienen condiciones de humedad tan extremas que pueden generar riesgos a la salud respiratoria de sus habitantes. Pero son casos, como les digo, muy extremos. Todo lo demás, señores, se reclama como garantía desde el momento de la entrega y el proyecto se las debe atender como dice la ley. Y entonces, o sea, si yo como comprador digo, no, es que la pintura era blanca y está 2 grados más blanca, no recibo, ni me tienen que indemnizar y no hay incumplimiento por parte del constructor. De hecho, antes podría ser un incumplimiento mío de la promesa de compraventa al negarme a recibir por esa diferencia mínima en la pintura. O sea, las razones son las que mencionó Lau. Y aquí, de verdad, tengámoslo muy en cuenta porque son muchos los casos que llegan con respecto a este tema y como lo está diciendo Lau, es la única razón por la que podemos decir ya no recibo más. Hablemos, bueno, entonces, ¿qué es el deber ser si yo digo, listo, por ejemplo, lo que tú decías, ahí le falta la lechada, me falta, no sé, un bombillo no prende bien, entonces, ¿qué debería hacer yo como comprador? Consignarlo en el acta de entrega y lo que dice la solicitud de garantía, ya la constructora me va a informar en cuánto tiempo me van a sanear esa garantía, que generalmente es muy rápido. Exacto. De verdad, casi que si es una constructora buena y que cumple las cosas al otro día o a los 2 días. Lo está haciendo. Y hablemos un poquito de la garantía de estructura de los 10 años. La garantía estructural tiene que ver con la estabilidad estructural de la edificación, no tiene que ver con fisuras en un muro. La gente dice, tengo una grieta y van a ver, es una fisurita, o sea, tiene que ver con la estabilidad, el riesgo de estabilidad estructural de la edificación. Hay una garantía de 10 años en el Estatuto del Consumidor y para los inmuebles con licencia de construcción radicada a partir del 5 de julio de 2017 debe contar con una certificación de ocupación y inmuebles mucho más recientes ya están empezando a contar con la póliza decenal de amparo patrimonial que les va a asegurar con una compañía de seguros la estabilidad por 10 años. Pero esto tiene que ver con riesgo estructural. Los 10 años son solo para esto, lo que tiene que ver con humedades, fisuras, se dañó una grifería, todo esto, las tuberías, tienen que ver con la garantía de 1 año. Lau, eso que tú mencionas de la garantía vecinal es obligación de esa póliza, ¿quién la tiene quién tener? La constructora y, por ejemplo, desde la constructora, de la administración, ¿quién tiene que estar pendiente de que si esté, pues para los proyectos que aplica, porque ya mencionaste que no les aplica a todos, y, por ejemplo, si el proyecto tiene una falla estructural, ¿de quién es la obligación de pedir esa garantía? ¿De la administración, del comprador? ¿Cómo se maneja? Bueno, esta póliza solamente aplica para Medellín y Bogotá y municipios cercanos desde proyectos licenciados a partir del 1 de enero de 2022. Para otras ciudades grandes de Colombia a partir de proyectos licenciados mucho más recientemente y aplicará para todo el país a partir del segundo semestre del año 2025. Vamos a ver si hay algún cambio en la norma o no, pero esta póliza la tramita el desarrollador y la puede reclamar la copropiedad a la que pertenecen esos bienes comunes y la estructura en cualquier momento en el que se identifique una deficiencia estructural. Me encanta, listo. Conclusiones de lo que hablamos en este video. Bueno, hablamos de los intereses de subrogación y la importancia de que sean expresamente pactados para que sean válidos como un interés que paga el cliente por usar el inmueble sin haberlo pagado en su totalidad y hasta el desembolso del crédito de su banco al banco constructor o al constructor. También hablamos de la obligación de recibir el inmueble a menos que tenga condiciones que no permitan ser habitado de manera segura y salubre y hablamos sobre la importancia de saber que todo lo demás se reclama como garantía legal de 1 o 10 años según sea un tema no estructural o un tema estructural. Me encanta, de verdad esos videos nos están quedando, vean, uno va, listo. Esperamos que nos dejen las dudas que tienen, los comentarios también, nosotros los leemos. No olviden suscribirse al canal para más contenido de este tipo y activen la campanita. Así es, gracias.